Esperemos que esta vez me guarde el audio. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo de la grabación de la clase pasada, algunos ya me habían consultado. Quedó grabada, pero quedó sin audio. No sé por qué no captó el audio de la clase directamente. Lo que voy a hacer, voy a subir porque tengo la imagen de lo que fui escribiendo. Esta quedó guardada. Así que voy a subir la imagen final de la clase, que porque es una plantilla grande, una hoja grande. Eh, y por lo menos van a estar escritos lo que fuimos, las resoluciones que fuimos haciendo y demás. Ahí estamos. Subí también a la plataforma eh, un archivo que se llama ejercicios para practicar, que ahí armé una colección de ejercicios más sobre los temas de lo que fue la clase pasada y esta, por si quieren un poco más de práctica. De nuevo, esos no son como para entregar ni nada, son para que puedan practicar un poquito más. Lo que le faltaría a ese es la parte de trigonométricas. Ese voy a ver si mañana armo algo con algunos ejercicios más. Pero bueno, el resto de los temas estarían todos con algunos ejercicios ya. De los suplementarios los pudieron ver. Igual ahora vamos a ver algo también de función cuadrática como para ayudarnos con esos. Sí, sí, sí. Hola, profe. ¿Qué tal? Eh, Habla Lucas. Sabés que yo la clase anterior no pude estar, así que estoy medio desorientado ahora. Bien. Igual he estado viendo un poco los videos y los apuntes, así que nada, eso quería comentar. Perfecto. Sí, yo tengo. Estaba viendo. Bien. La vez pasada fue bastante de repaso, vimos algunos de los ejercicios y ejemplos de la guía de lo que son unidades 1 y 2, que es lo que es números reales, operaciones con fracciones y potencia, y después algo de módulo y expresiones algebraicas en general, despeje, algunas técnicas de despeje. Los temas que vimos están todos cubiertos en los videos que están ahí subidos ya en la plataforma. No son específicamente la clase esa, porque bueno, como les dije, no grabo el audio, pero les voy a pasar. Ahí va. Hay uno de estos que es la misma clase del módulo este que se dio el año pasado. El año pasado creo que fue. Que quedó grabada también. Les voy a indicar cuál es porque los temas son más o menos los mismos. Eh, Después les marco bien ahí en la plataforma cuál es esa, cosa de que tengan también un poquito ahí. Y bueno, lo que sí voy a. Ah, bien, Oscar. Buenísimo, sí, quedó con otro. Eh, Le voy a comentar para los que no estuvieron la vez pasada del tema de la forma del curso, del módulo. Vamos a. Bueno, la clase pasada fue la del 12, hoy tenemos la segunda y mañana a la mañana a las 10 tendríamos la tercera clase. Hoy vamos a ver funciones y entre ellas la recta y la parábola, funciones lineales y cuadráticas. Mañana hacemos la parte de función trigonométrica, que es toda la teoría del círculo unitario y, bueno, particularmente aplicaciones y demás de la función trigonométrica. La idea es que el 26 del 6 es el examen del módulo. El examen va a ser durante el 26 todo el día, va a estar disponible un archivo para descargar, que va a ser el examen. Lo pueden descargar y en el momento que lo descargan tienen 3 horas para escribir en una hoja o en la computadora si quieren, resolverlo, justificando todas las respuestas, y vuelven a subir el archivo a la plataforma. Ahí va a estar el lugar como para entregarlo. El tipo de examen va a ser escrito, más o menos van a ser, creo que les había hecho 4 ejercicios, eh, uno más o menos uno de cada uno de los temas en realidad va a ser, que vamos a ver. Y
Bueno, igual ahí en el momento en que cree el recurso para poder descargar y subir el examen, les voy a poner todos estos detalles escritos ahí, así que ante cualquier duda también va a estar ahí la información. Y bueno, además de eso, en esa misma fecha hay que entregar los ejercicios suplementarios, que son esos que están en la plataforma como ejercicios suplementarios. Eh, que también hay que subirlos como un archivo, al igual que en el examen, un archivo PDF, un único archivo PDF con el nombre de ustedes. En caso de hacerlo en hoja aparte o demás, le sacan foto. Sí, vale. Yo tengo una consulta en sí con lo que va a estar en la prueba, digamos, en el examen. Eh, por ejemplo, de funciones, hay en el apunte vos pusiste prácticamente todas. Yo quería saber si van a estar todas, la logarítmica, la exponencial, la cuadrática, la cúbica, todas, o no. En el apunte, en realidad, en la parte introductoria, que es lo que vamos a arrancar a ver ahora, que es donde trabajamos la parte de dominio, composición de funciones, imagen y demás, que es donde trabajamos un poco en general las funciones, cómo operar con ellas, hay ejemplos de todas. Vamos a ver qué particularidades tienen los dominios, bueno, en particular el logaritmo, que es por ahí una de las más extrañas, y la raíz también, y algunas de las racionales. Pero después en el trabajo fino, que es lo que vamos a hacer más con rectas, cuadráticas y trigonométricas, esas son las únicas tres familias de funciones que vamos a trabajar. En general, los ejercicios van a ser más sobre esas familias, los ejercicios de funciones, no tanto de la parte esta introductoria, primera parte de funciones, eso es más como para tener las herramientas para poder trabajar las otras tres familias. Y sobre la circunferencia unitaria, Sí. también entra la parte del análisis, digamos, de la geometría que vimos al final, o eso es más para entender lo que pasa en la circunferencia unitaria. La parte de función trigonométrica está dividida como en dos partes. Una es un análisis un poco más teórico sobre el surgimiento de la función trigonométrica. Eh, y después nos metemos específicamente con la familia de funciones y después un poco la aplicación de la función trigonométrica a todo lo que sea geometría. Los ejercicios realmente de ese área van a estar un poco en una mezcla entre la parte más geométrica de aplicación de la función trigonométrica. Si ven ahí uno de los ejercicios, que es creo que uno de los últimos, que es el del faro, por ejemplo, ese es un tipo de ejercicio de examen. Ya después de ese hay otro de los ejercicios que está ahí en el apunte, que es probar algunas propiedades trigonométricas, la demostración de las propiedades. Es incluso si lo buscan en Wikipedia, la demostración está escrita, como para verla si no les sale, para sacar algunas sugerencias. Ese ejercicio ya es muy teórico, no vamos a apuntar por ese lado. Son más bien de aplicación de la función trigonométrica. Y Federico había preguntado por los suplementarios. Ya en la plataforma en este momento, en el mismo lugar donde se descargan los ejercicios suplementarios, lo pueden subir. Está abierto hasta el 26 del 6 a las 12 de la noche. No sé si era eso lo que quería saber, Malena. Sí, y después, bueno, mañana vamos a ver lo de la función unitaria porque tuve un par de problemas con los Sí, sí, ejercicios. una de las cosas que generalmente más le dedico en la clase de trigonométrica es a la circunferencia unitaria, porque generalmente en matemática uno, la formación de secundario y demás, no se ve tanto la circunferencia unitaria, se ven más casi como caídas del cielo las funciones trigonométricas. Mi idea es tratar de orientarlo un poquito a ver de dónde sale, así que sí, vamos a Y encararlo por ese lado. la otra pregunta es si, por ejemplo, viste que vos planteaste lo llevaste al lado de electricidad, ¿no? Hay uno de los ejercicios, sí, que tiene un poco. Sí, o sea, eso también va a entrar porque tiene otro tipo de análisis. No, no nos vamos a meter con las cuestiones técnicas de. Ese era un ejemplo como para ver un caso real de Claro. aplicación de la función trigonométrica. Verlo en términos de frecuencia, en el caso de electricidad y en realidad de ondas y señales en general, que se suele Sí. usar, una de las aplicaciones más usuales en ingeniería. Bien. Bueno, era eso.
Está perfecto. No, sí, lo que es ejercitación en realidad para el examen más que nada, el ejercicio del faro por ahí es el más parecido. Después le voy a armar una listita, como les dije, con algunos ejercicios más de ese estilo, así ya lo orientamos un poco para el lado donde va a ir el examen. Dale, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, ahí les presento la hoja. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con la introducción de funciones. De nuevo, como lo que hicimos la vez pasada, por ahí para los que no estaban, voy a tratar de evitar meterme en las cuestiones teóricas y no hacer esto tanto una clase expositiva. Y vamos a tratar de ir agarrando algunos de los ejercicios que hay en el apunte. Si tienen dudas de alguno en particular de la parte de funciones, vayan tirándome y los vamos viendo. Y a medida que vemos si hay algún tema que estaría bueno ver en detalle, también lo tratamos, pero lo usamos más como suplemento. Ahí. Ahí va. Perfecto. Bien, una función, está la definición ahí en el apunte, es una asignación que toma un conjunto de entrada, que es lo que recibe la función, vamos a llamarlo A, y nos devuelve un elemento de un conjunto de salida B. Entonces toma algún elemento de A y lo envía a algún elemento de B. La condición clave para que algo resulte función es que, dado un elemento del conjunto A de salida, el elemento de llegada sea único. Es decir, no haya dudas sobre a dónde va a parar cada elemento de A. Puede pasar que en A haya elementos para los cuales la función simplemente no tiene ninguna asignación, no la hace nada, no los envía a ningún lado. Puede haber más de un elemento de A que van a parar al mismo lado. Puede haber elementos de B que no vienen a... Ningún elemento de A cae en ese elemento. Vamos a ver acá algún ejemplo con algunos números. Por ejemplo, este es nuestro conjunto de salida y el de llegada lo hacemos así. Definimos nuestra función que asigna al 1 lo envía al 5, al 2 también al 5, al 4 al 1 y al 3 lo envía al 7. Esta asignación, así como está dada, es una función. Resulta que nuestra función le podemos poner nombre f. F en 1 va a ser lo mismo que f en 2, que es 5. F en 3 es 7, ¿sí? Y f en 4 es 1. Y ahí queda completamente definida nuestra función. Un caso que no puede pasar, es misma situación, tenemos el mismo conjunto de salida y el mismo conjunto de llegada. Y acá, por ejemplo, si al 1 yo le asigno el 5 y también le asigno el 7. Y por ejemplo, al 2 lo mando al 1 y ahí está. La dejo así. Esta función tiene, esta asignación no es función, porque tiene el problema de que el 1 no tiene un único elemento en el conjunto de llegada al que está asignado. F en 1 no sabemos cuánto vale. Puede valer 5 o puede valer 7. Tiene dos posibles valores. Ese es el gran problema. El resto de las asignaciones van a resultar funciones, siempre y cuando esto no pase.
En esta, por ejemplo, el 3 y el 4 no tienen asignado a nadie. Y ahora vamos a ver cómo lo llamamos a eso. Y bueno, otra de los elementos le vamos a llamar dominio y codominio. El dominio son todos los elementos del conjunto de salida, es decir, todos los elementos donde la función está definida. En el caso que tenemos acá, el primero que vimos, el dominio serían el 1, 2, el 3 y el 4. Sería el conjunto que tiene esos 4 elementos. En el segundo ejemplo, en este, el dominio serían el 1 y el 2. El 3 y el 4 ahí no está definida la función en esos dos números. Bueno, en este caso ni siquiera función, ¿no? Pero si sacamos una de las flechas estas, ahí va, vamos a sacar esta directamente. Entonces el 1 ahí va al 5. Y en ese caso sería una función, ahí ya nos evitamos el problema de que el 1 no está definido, y f en 1 pasa a ser exactamente 5. Pero el dominio es el 1 y el 2. El 3 y el 4 no están definidos, no tienen ningún valor asignado. El codominio es el conjunto de llegada, es decir, en este caso, esta burbujita de la derecha, o en este caso, estos tres elementos, el 5, el 7 y el 1. Notemos que en el segundo ejemplo, el 7, aunque esté en el codominio, no le llega a nadie. Y ahí es donde está, por ahí, una de las cuestiones finas de todo esto, que lo quería aclarar, es la diferencia entre codominio e imagen. El codominio es el conjunto de llegada de nuestra función. La imagen es todos los elementos del conjunto de llegada, o sea, la imagen es parte del codominio, para los cuales la función efectivamente toma ese valor. En el segundo ejemplo, por ejemplo, el codominio es el conjunto que tiene al 1, al 5 y al 7, pero la imagen es solamente el 1 y el 5, porque el 7 no es un valor que tome la función. Y bien, uno de los ejemplos que toca el apunte acá, quería verlo, el primer ejemplo que nos da la función f de x, ahora vamos a ver de dónde a dónde va, es x cuadrado sobre x menos 2. Esta función nos dice que va de los reales en los reales. Es decir, el dominio de esta función, ahora vamos a ver si eso estaría bien, serían los reales, y la imagen, el codominio serían los reales también. Ahora, ¿este está bien? ¿El dominio de f serían todos los reales? No, ¿Cuál sería el dominio? todos los reales menos más 2. Claro, ¿no? El 2 no lo puedo evaluar yo. F en 2 es alguna operación que yo directamente no puedo hacer. Este es uno de los clásicos problemas de la función. Estas son las racionales. F en 2 me queda 0 en el denominador y no lo puedo calcular eso. Entonces f en 2 no está definido. Por lo tanto, el dominio de f va a ser... El resto de los números no tengo problema, ¿no? Eso lo escribimos así, los reales menos el 2. Entonces acá vamos a quitar el 2. Ahí va. Y decimos que el conjunto de llegada son los reales. Muy bien, y uno más. Bien, ya que estaba quería tocar los otros casos problemáticos del dominio.
Vamos a ver otro ejemplo de una función que tiene problemas en el dominio. Es, por ejemplo, raíz de x. La función raíz de x también tiene... ¿Cuál sería el dominio de la función f en este caso? Los x mayor o igual a 0. Exactamente, ¿no? Desde el 0 al más infinito. Si pongo un número negativo, ya la raíz no se la voy a poder calcular. Y el último problemático que nos vamos a encontrar por ahí nosotros es el logaritmo. ¿La función logaritmo la conocen? Sí, Bien. algo en realidad. Un poco. Y es uno de los temas que por ahí generalmente queda más colgado en el estudio. Es la inversa de la exponencial. Exactamente. Bien. Acá el logaritmo, este que lo escribimos así, generalmente no se escribe el 10, pero este es el logaritmo base 10. Esta función es la pregunta, o en realidad es la solución de la ecuación diez a ese número da x. Es decir, es a cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé el número que está dentro del paréntesis. Acá no va una igualdad. Bueno, esto sería como la definición del logaritmo. Y el dominio de esta función, fijémonos que si yo pongo un x, por ejemplo, negativo, ¿no? Pongo menos 2 acá. Estoy en el problema de que 10 a cualquier cosa que yo ponga ahí arriba en el exponente nunca me va a dar negativo, ¿no? Porque es multiplicar 10 por sí mismo una cierta cantidad de veces, en el caso de los naturales. En los casos enteros o racionales un poco más fino. Pero nunca da negativo. Puede dar muy chico, muy parecido, muy cerca a 0, por ejemplo, si ponemos logaritmo un número negativo. Por ejemplo, si elevo 10 a la menos 10, ¿no? Esto es lo mismo que 1 sobre 10 a la 10, que, bueno, no lo voy a escribir ese número, pero ese número es muy chiquito. Entonces podemos tomar números muy chicos si ponemos exponentes negativos, pero nunca negativo. Entonces, esta igualdad que está acá no se puede cumplir para ningún valor. Por lo tanto, acá adentro yo nunca voy a poder poner x. Nunca voy a poder poner un número negativo ahí adentro, en lugar de la x. Porque tendría que resolver esta expresión igual a ese número negativo y no va a tener solución. Tampoco puedo poner el 0 porque de nuevo puedo hacer el valor de 10 a la algo muy chiquito, pero nunca exactamente 0. Y en ese caso, bueno, el dominio del logaritmo nos queda desde el 0 al más infinito. Muy parecido a la raíz, nada más que el 0 tampoco está incluido en este caso. De nuevo, como había dicho, con la función exponencial y logarítmica, en un momento estaba en el curso esta familia también. Lo sacamos en un momento por temas de que, bueno, son 3 encuentros nada más, así que el tiempo estaba un poco fino. Pero no es algo con lo que nos vamos a meter en detalle. Se los comento nomás, por si en algún momento se cruzan la función, tengan la idea de estos problemas y bueno, porque más adelante nos va a servir para algunos ejemplos. Bien. Bueno, después se cuenta unas técnicas para encontrar gráficamente el dominio y la imagen de funciones, que son las pruebas de la recta vertical y la recta horizontal. Ahí voy a pasar a
compartirles otra ventana. Ahí va. Acá tenemos este gráfico. Y bueno, la pregunta acá sería si esto que está graficado acá en rojo es una función o no. Es una hipérbola, puede ser. O las Parecido, en hipérbolas realidad tienen dos, ¿no? acá en realidad lo que tenemos son dos raíces pegadas. La expresión es esta i cuadrado igual a x, que está arriba de todo. Es como la función cuadrática, pero está girada a 90 grados. Eso es lo que hace cuando intercambio el lugar de la variable x e y. Y una forma de chequear que esto, si es o no una función, es con la prueba esta de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical como está ahí dibujada la recta esta negra, y si hay algún punto en todo el gráfico de la función, o de la expresión, en la cual corto al gráfico en dos puntos, como pasa por ejemplo acá, que corto en el punto de arriba y en el de abajo, entonces eso no es una función. Justamente porque si yo reemplazo si fuese una función, ¿no? Y yo quiero ver cuál es el valor en 2, por ejemplo, que es donde estoy ahora, paso a tener dos opciones, ¿no? Puede ser este valor de acá arriba, que es 1,414, que es justamente la raíz de 2, o este de acá abajo, que es menos la raíz de 2. Y no me queda claro cuál de los dos, y esa era la condición que teníamos para que sea función, que exista un único resultado para la evaluación. Si yo quiero saber cuánto vale un número, tiene que haber una única respuesta. Este dibujo en particular falla en esta prueba. Fijémonos que no falla en todos los puntos, porque si yo tomo k igual a 0, ahí sí hay un único punto. Pero la prueba me dice que tiene que pasar que haya un único punto para todos los elementos del dominio. En este no tiene problemas, pero en el resto sí. El otro ejemplo que tenemos es ahí va. Tengo algún punto dando vueltas por acá. Acá está. Ahora sí. Esta otra, bueno, podemos sospechar que es una función considerando que está nombrada ahí arriba como el coseno. Esto va a ser una función, es la función coseno esta. Pero vemos que por la prueba de la recta vertical, si yo elijo cualquier punto en el eje horizontal, en el eje X, que sería el dominio de mi función, y trazo la recta vertical, corto el gráfico en un solo punto. Eso implica que esto es una función. No es una prueba definitiva, pero es una guía gráfica que tenemos como para hacernos una idea de si algo es o no funciona. Y es de alguna manera todo lo que nos vamos a preocupar en términos de la evaluación si algo funciona, si cumple esta regla. Algo parecido podemos hacer con las horizontales, que va a ser esta. Si yo ahora trazo rectas horizontales para cada punto del eje Y ahora, que son esta recta violeta que se va moviendo, y me fijo en que si corta o no corta el gráfico, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la imagen de nuestra función. Es decir, todos los puntos que toma la función, que efectivamente podemos encontrar un valor de x para el cual la función toma ese número, ese punto. Para encontrar la imagen hacemos una prueba similar pero con rectas horizontales, así como estamos haciendo acá.
Fijémonos que para todos los números de estos 2, 3, 4 que tenemos por acá, no corto el gráfico en ningún momento. Esos puntos no están en la imagen. En el momento en que llego al 1, ahí sí, corto. Acá marco uno solo, pero en realidad en cada cumbre de las onditas estas vamos a estar tocando el gráfico en ese puntito. Y no nos preocupa que haya más de uno. Para la imagen no hay problema, eso significa que hay un montón de puntos del dominio que los envía al mismo lugar. No me molesta eso, sigue siendo función igual. El problema está cuando eso pasa en las rectas verticales, en las horizontales no hay problema. Y vamos bajando el valor, tenemos para todos los números menores que 1, nos va pasando lo mismo, vamos recorriendo la bajada esta, hasta que llegamos al número más chico que es el menos 1. Una vez que tomamos números más chicos que el menos 1, ya de nuevo no tocamos el gráfico. Y de ahí para abajo tampoco. Eso nos dice que la imagen de la función coseno es el intervalo menos 1, 1. Todos los números que toma la función coseno están entre el menos 1 y el 1. Y los toma todos, ¿no? En ese intervalo. Y tengo uno más que es x al cubo. Que de nuevo x al cubo es función. Podemos hacer la prueba de la recta vertical también. Como para chequear que efectivamente... Si bien cuando trazo rectas verticales voy tocando el gráfico, acá parece que se nos pierde una vez que me voy muy sobre los negativos, pero si nos alejamos vemos que la intersección está ahí abajo, y a medida que me voy moviendo hay una sola intersección siempre, pero bueno, cada vez se nos va más abajo. Como ven, decrece y crece muy rápido la función cúbica. Y siempre intersecamos el gráfico en un solo punto. Por lo tanto, esto podemos decir que es función. Y para ver el tema de la imagen, ¿cuál piensan que va a ser la imagen de esta función? Todos los reales. Menos infinito, más infinito. Claro, esas son dos formas de escribir a todos los números reales. Acá vemos si subimos en el eje X o bajamos. Bueno, esto va de menos 10 a 10 nomás el deslizante, pero podemos seguir subiendo. Igual siempre vamos a cortar el gráfico en algún punto. Y esto efectivamente, la imagen de esta función son todos los números reales. Que lo podemos escribir con la R, todos los números reales, o como el intervalo menos infinito, infinito. Cualquiera de las dos formas va bien. Notemos que esta función en particular, acá hay una pequeña diferencia entre lo que vimos con la función cúbica y la función coseno. Notemos que en el caso del coseno nosotros cuando trazábamos nuestra recta horizontal, tocaba, yo marcaba solo uno de los puntos, pero tocaba el gráfico en infinitos puntos en este caso, pero por lo menos en más de uno, ¿no? La función cúbica tiene la particularidad de que la recta horizontal corta en un solo punto. Es decir, para cada valor de la imagen hay un único valor del dominio al que corresponde, que me envía a ese lugar. En la función coseno no. Para cualquier valor en la imagen hay un montón de puntos que van a ir a caer a ese valor, que toman ese valor. Tiene las particularidades de ser periódica. Además. Le vamos a poner un nombre a esa propiedad, que por ahí ya probablemente lo deben conocer, que es la inyectividad. Si una función le da a valores distintos, a números distintos del dominio, valores distintos, decimos que es inyectiva. El coseno, por ejemplo, no es inyectivo, porque, por ejemplo, el 0 y el otro que tenemos por acá, que sería pi, que sería la coordenada x de ese punto, a pi y al 0 los manda al mismo punto, nos manda al 1, dan como valor 1. Perdón, ese sería el 2pi. También hace lo mismo con 4pi, que estaría en la otra cumbre acá, y así. Todos estos valores dan 1, tienen coordenada, segunda coordenada 1, dibujados en el plano.
La función cúbica no le pasa eso. Cualquier punto que yo tome en el eje X, si miro el correspondiente en el eje Y, va a ser único. No voy a encontrar un segundo punto en el eje X que lo envíe al mismo lugar. Eso es lo que llamamos inyectividad. Y la función cúbica además tiene otra particularidad que también le vamos a poner nombre, que es sobreyectiva. Es decir, la imagen de la función es exactamente el codominio. En este caso, el codominio de todas las funciones que estamos graficando acá en el plano son los reales, son los números reales, porque bueno, el eje Y lo estamos dibujando entero. Estamos imaginando que todas estas cosas van a parar a números reales. Pero algunas, como por ejemplo la función coseno, no van a parar a todos los números reales. Por ejemplo, el 8 no tiene... La función coseno nunca da 8 como resultado. La función cúbica sí. ¿No? Sería la raíz de 8, que es 2. La raíz cúbica de 8, que es 2. Y eso pasa para cualquier punto de el codominio, es decir, del eje Y que tenemos acá. Por lo tanto, la función cúbica tiene las dos propiedades. Es inyectiva y es sobreyectiva. Es decir que para cada número, para cada elemento de su dominio, lo envía a, existe un único elemento de la imagen al que va a parar, y para cada elemento de la imagen hay un único elemento del dominio que lo envía a ese lugar. Ahí paso a la hoja si lo escribimos eso, que eso es lo que vamos a llamar biyectividad. Decimos que es biyectiva una función si es inyectiva y sobreyectiva. De otra forma lo podemos pensar como que para cada elemento del codominio es decir, del conjunto de llegada, existe un único elemento dominio tal que F, vamos a ponerle nombre a estos, el elemento del codominio lo llamamos Y y el elemento del dominio X, Fx es Y. Que se le abrió el micrófono. Bien. Acá en el apunte hay un momento en el que da un ejemplo, que es el que habíamos trabajado antes, que era x sobre x menos 2. Y encuentra la inversa una vez que es biyectiva. Que eso es una de las consecuencias de que una función sea biyectiva. Si una función es biyectiva, tiene una inversa. Es decir, hay una función que hace lo opuesto. Por ejemplo, como habíamos hablado con lo del logaritmo, la función exponencial o la logarítmica son biyectivas y son inversas una de la otra. La función cúbica también es biyectiva y tiene una inversa, que es la raíz cúbica. La función cuadrática, que era el otro ejemplo que vimos, no tiene inversa. Justamente el problema de la función cuadrática es que si yo tomo una recta horizontal, puedo cortar el gráfico de la función cuadrática en dos lugares iguales, en dos puntos distintos. Eso hace que no sea inversible. Justamente la que debería ser su inversa es la que vimos al principio de los ejemplos, que era la parábola esa acostada que vimos,
que eso no es función. Justamente ese es el problema, su inversa no sería una función. Por eso uno cuando toma la raíz cuadrada de algo tiene que hacer la aclaración de, pero la raíz cuadrada es el número positivo. Justamente porque si no la raíz no está bien definida, no resulta una función. Pero, digamos, o sea, no, si le restringís una rama, sí puede tener inverso. Exactamente, es que esa es la artimaña que usamos para lograr definir la inversa de elevar al cuadrado y poder definir la raíz. Decimos, bueno, nos quedamos con la rama positiva. Y de esa manera sí, entre comillas, resulta inversible. No es realmente inversible porque, por ejemplo, en el momento que estamos resolviendo una ecuación, donde yo sé que x al cuadrado es 4, si la función elevada al cuadrado fuese inversible, entonces esto tendría que tener una solución, una única solución, que sería aplicar la inversa de ambos lados. Pero cuando yo aplico la raíz de ambos lados, que sería entre comillas mi inversa, esto me queda que el módulo de x es 2, no me da la x original. Acá apliqué una función y su teórica inversa y no me da el valor original, me da el módulo del valor original. Y eso implica que hay dos soluciones. Es 2 o x es menos 2. Que son, de nuevo, como vimos al principio, las dos posibles soluciones. Los dos posibles valores que toma la raíz. Bien. Después, bueno, el apunte sigue comentando el tema de operaciones entre funciones y qué sucede con los dominios cuando uno suma, resta, multiplica, divide o compone funciones. Y después, bueno, tiene varios ejercicios sobre, no sé si se los probaron a hacer, alguno que les haya complicado. No, profe. Buenísimo. Yo tengo una consulta en un ejercicio que pusiste de velocidad y demás. En el examen también van a ver, digamos, física. ¿Cómo no se escuchó al final? Que si en el examen también van a ver ejercicios que tengan física, digamos, una parte de Ah, física o puramente matemática. es posible que haya ejercicios que usen conceptos de física en términos de como para darle contexto al ejercicio, pero no van a ser requeridos, o sea, no va a ser requerido saber de antemano algún tipo de identidad física para poder resolver el ejercicio. O sea, si hay un ejercicio en el cual algo se está moviendo con una cierta velocidad o algún ejemplo de caída libre donde la función es cuadrática, no les voy a pedir que sepan cómo escribir una caída libre para encontrar la función. Les voy a dar la función del movimiento y el resto del trabajo del ejercicio va a ser más que nada encontrar cosas que vamos a ver cómo hacer sobre funciones cuadráticas, como encontrar el vértice, las raíces y demás. Y aún así, dudo mucho que sean de aplicados por la duración de, generalmente en módulos, veces anteriores que se dio este módulo, el examen era, les pasaba un archivo y tenían una semana para entregarlo, y los ejercicios eran bastante distintos, eran mucho más complejos y largos. En este caso, como se hace todo en el mismo día, y la idea es que tengan 3 horas para resolverlo, van a ser ejercicios mucho más orientados, más a hacer las cuentas. Por tanto, van a ser, probablemente les voy a dar algún tipo de, en caso de función cuadrática, algún tipo de función cuadrática va a ser calcular las raíces o algo más como los primeros dos de los ejercicios suplementarios, algo así. El 2 y 3 de ejercicios suplementarios. Buenísimo, ahora los arrancamos con la parte de función lineal y cuadrática y lo miramos de vuelta, a ver si con eso los puedo ayudar a encararlos a esos. Bien.
Algo que quería ver de... Bien. Ahora vamos a empezar con la parte de función lineal. Vamos a ver estas dos familias hoy, función lineal y cuadrática. De lineal me imagino que ya habrán visto algo en algún otro momento. Son la familia más común y sencilla de funciones, además de las constantes, ¿no? Las funciones lineales son funciones de la forma ax más b, donde a y b son números reales. No nos vamos a preocupar con más que eso. Este tipo de funciones, una vez que uno las grafica, son las rectas, ¿no? Ahora vamos a pasar incluso al graficador y la vemos bien en detalle cómo queda. Estas funciones cumplen todo lo que veníamos charlando hasta ahora, son muy buenas, es decir, son inyectivas y sobreyectivas en general. Ahora vamos a ver algunos casos particulares donde se pierden esas propiedades, pero son muy pocos. En general, para valores de a y b distintos de 0, va a resultar, en realidad con a nos alcanza. Esto va a resultar inyectivo y sobreyectivo. Y por lo tanto, inyectivo y sobreyectivo. Y por lo tanto va a ser inversible la función lineal, ¿no? La inversa es de nuevo otra función lineal que tiene el valor a, o sea, el coeficiente a, que ahora le vamos a poner nombre, sería 1 sobre a, el nuevo coeficiente. A este numerito a es lo que llamamos la pendiente de la recta. Ahora vamos a ver qué efecto tiene, y b es la ordenada al origen. Notemos que hay de alguna manera dos incógnitas, en realidad la incógnita real de la función es la x, ¿no? Pero hay dos datos en una función lineal, el a y el b. Si yo te doy dos numeritos a y b, una pendiente y una ordenada al origen, hay una única función lineal que tiene esos valores como, por ejemplo, si a es 3 y b es 2. Bueno, la única función lineal que tiene a como 3 y b es 2 es 3x más 2. Eso es algo que vamos a ver que tiene varias consecuencias sobre cómo encontrar funciones lineales con ciertas propiedades. Hay como dos datos que nos alcanzan para definir por completo una función lineal. Y ese hecho se va a repetir en un montón de ejemplos. ¿No? Vamos a... Vamos a sacar estas otras. Ahí va. Y vamos no. Ahí tenemos una recta. Esta recta en este momento tiene, vamos a bajarle un poco la pendiente A, que en este momento es 1, y ordenada al origen 5. En el momento que movemos la ordenada al origen, ven que cambia la altura, de alguna manera, de la recta. Se nos va moviendo hacia arriba o hacia abajo. Parece como que se está moviendo en diagonal, ¿no? Pero eso es simplemente por el hecho de que se ajusta la pantalla. Pero esto, la ordenada al origen la mueve hacia arriba y hacia abajo la recta. Justamente se la llama ordenada al origen porque si yo pongo, por ejemplo, b igual a 1, es el valor de la función para x igual a 0. Vemos que en este caso corta el eje y en el 1. La ordenada al origen nos dice dónde corta el eje y. Y la pendiente nos dice qué tan rápido crece o decrece. Si yo subo la pendiente, bueno, tiene una pendiente más grande la función, es más empinada. Y si bajo la pendiente, llego al caso del 0, que me queda una recta horizontal.
que este es el único caso de función lineal que no es sobreyectiva. Notemos que acá solamente toma un valor, que es el 1. Y si voy a los negativos, la función decrece. Bien. Volvemos al apunte y vamos a hacer algunos ejemplos. En el apunte, si mal no recuerdo, tenemos varios ejercicios de cálculo de rectas. Bien. En el primero nos dan 2 puntos, ¿no? Esto es algo que por ahí uno recuerda de la escuela, que dados 2 puntos cualesquiera en el plano, pongámosle P y Q, existe una única recta que corta esos 2 puntos. De nuevo, son 2 datos, ¿no? Le tengo que dar 2 datos a mi recta para identificarla de forma única. En este caso, esos datos son puntos en el plano. Si le doy 2 puntos en el plano, puedo encontrar la recta. Franco, Sí, no sé, algo para acotar. Para poder graficar una recta, necesitamos un punto y una pendiente o 2 puntos. exactamente. Ahí vamos a ver que siempre son 2 datos, pero esos 2 datos pueden ser, como en este caso, 2 puntos. O nos pueden dar un punto y la pendiente. Nos pueden dar, bueno, la pendiente y la ordenada al origen, que ese es como el ejemplo que vimos arriba. Y después hay otro caso más que uno diría, bueno, pero ¿qué pasa si me dan un punto y la ordenada al origen? Bueno, en realidad el punto y la ordenada al origen es un caso particular del dar 2 puntos, ¿no? Si yo damos un punto, la ordenada al origen de nuevo es un punto en el plano, ¿no? Es justamente el punto donde pasa la recta que tiene coordenada x0. Es un punto de esta forma. Entonces, dar un punto y la ordenada al origen es justamente dar 2 puntos. Y la forma de calcularlo va a ser la misma. La pendiente sí nos va a decir a qué velocidad crece nuestra función. Eso lo vamos a ver bien con la formulita para encontrar si a mí me dan 2 puntos. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los ejemplos que tenemos acá en el apunte. Por ejemplo, P igual a, no vamos a hacer del 0, 0, 2 menos 5. Y Q el 4, 2. ¿Cómo encuentro la pendiente de mi recta? No es una función eso. Puede ser. Ah, no. O sí. ¿Cómo? ¿Si me queda función o no esto? No, para. No, me confundí. No me estoy fijando. Ah, la tijera la tengo. ¿No es I2 menos I1 sobre X2 menos? Bien, esa es la formulita que nos dan, ¿no? I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Ahora vamos a ver quiénes son X2, I2 y X1 y I1. Acá podemos elegir cualquiera de nuestros 2 puntos P y Q.
Y si ponemos que este es el x1 y 1, le ponemos nombres a las coordenadas. Y 2. Esos son los nombres. Esta es la formulita que nos da la pendiente. En este caso esta cuenta nos da y2 es 2, y 1 es menos 5, así que le resto menos 5 es sumar 5. Y en el denominador tengo x2, que es 4, menos x1, que es 2. Y esto me queda 7 dividido 2. Tiene pendiente 7 medios. Ahora, ¿esto de dónde sale? Sale de, tengo aquí, sí, negativo, vamos a así. Si yo veo mis puntos P y Q en el plano, P tiene coordenada x2 e y menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería P. Y Q tiene coordenada x4 y coordenada y2. O sea que está por acá. Este es Q. Y nosotros estamos queriendo encontrar la pendiente de esta recta. La que corre desde P hasta Q. Observemos algo, ¿no? Nosotros acá podemos trazar un triángulo. Entre los puntos P y Q. ¿Quiénes son los lados de este triángulo, no? Este lado de abajo es la distancia en las coordenadas X entre los puntos P y Q, ¿no? Este tiene coordenada X, no las escribí, este es 2, este es 4, y acá tenemos menos 5 y 2. Mira. P tiene coordenada X2, y tiene, que es donde pasa, en teoría, acá le erré por un poco, pero la línea esta rosa pasa por el 4. Entonces, esta distancia es 2, ¿no? Es la distancia entre las distintas coordenadas X de los dos puntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá abajo, no? Y el lado vertical de este triángulo es la diferencia entre las coordenadas Y. En este caso, entre el 2 y el menos 5. La distancia entre estos dos puntos es 2 menos menos 5, que es 7. Tiene largo 7 este lado. Y la pendiente es justamente la división entre estos dos numeritos. ¿Qué me está diciendo este triángulo? Me dice que si yo avanzo 2 unidades en X, subo 7 unidades en Y. Por lo tanto, si yo avanzo una unidad en X, ¿cuántas unidades subo en Y? Es decir, si yo quisiera... Ahí va. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Sería la mitad, profe? ¿3,5? Claro, justamente. La pregunta es, yo tengo este triángulo dibujado y ahora sé que mi recta va a cumplir que cada 2 unidades en el eje X sube 7 unidades en el eje Y. ¿No? Justamente eso es lo que me está diciendo este triángulo. Si yo de P me alejo 2 unidades hacia la derecha, tengo que subir 7 para llegar a Q, ¿no? Y la recta siempre hace lo mismo. Es decir, si yo estoy en Q y me muevo 2 unidades hacia la derecha, tengo que subir 7 unidades para volver a cruzarme la recta. 7 medios. Entonces, si yo quiero saber, en vez de 2 unidades, si me muevo una sola, bueno, voy a subir la mitad que antes. Voy a subir 7 medios. Esto es la pendiente justamente, es cuánto subo si me muevo una unidad en el eje X. En este caso, como la pendiente es positiva, es subir, ¿no? Pero podría ser bajar, si fuese pendiente negativa. Es decir, cuánto me tengo que mover en el eje Y cuando me muevo una unidad en el eje X. Esa es la pendiente de la recta. Y de ahí sale esta formulita, ¿no? Esto justamente nos dice cuánto te tenés que mover en el eje Y. Y la división por x2 menos x1 es justamente para compensar por el hecho de que por ahí no sabemos exactamente qué pasa si nos movemos una unidad. Por ahí sabemos qué pasa si nos movemos 2, como en este caso.
Por eso tengo que dividir por el 2, para ver qué pasa con una sola unidad en el eje X. Pero esa es la definición de la pendiente. Es cuánto me tengo que mover en el eje Y si me moví en el eje X una unidad. Bien, el caso de pendiente, bueno, una vez que tenemos, ahora vamos a ver que este es prácticamente la pendiente encontrada, sabemos que nuestra función lineal tiene pendiente 7 medios, es decir que si la escribimos con los datos que ya conocemos, sabemos que A es 7 medios por X, más una ordenada al origen que todavía no conocemos. ¿Cómo encontramos la constante esta B que nos está faltando? Utilizando cualquiera de los dos puntos. Exactamente. Reemplazo en alguno de los dos puntos, en este caso, por ejemplo, tomo P. Y yo sé que f en 2, tengo dos formas de calcular f en 2. O por un lado sé que es menos 5, porque el punto P es un punto de la recta, así que nuestra recta en 2 tiene que valer menos 5. O podemos reemplazar el 2 en el valor de X. Por lo tanto, estas dos cosas coinciden y puedo despejar B, ¿no? Tengo que menos 5 es 7 medios por 2 es 7, más B. O sea que B va a ser menos 12. Esta recta corta al eje Y en el menos 12, que tiene sentido considerando el gráfico que tenemos hasta acá. Esto parece irse bastante abajo. Y el puntito que corta acá, este es el menos 12. Notemos que esta segunda parte de la resolución nos permite resolver el caso en el que nos dan un punto y la pendiente, ¿no? En el caso de un punto y la pendiente, bueno, estoy acá, ya sé la pendiente y tomo ese punto, reemplazo la X, igualo a la coordenada Y y despejo la ordenada al origen. Es decir, un punto y pendiente, si esos son los datos que tengo, es como un parte del problema de si nos dan dos puntos. Dos puntos parece ser un problema un poquito más difícil, donde primero tenemos que calcular la pendiente. Y después el problema se vuelve el mismo. El ejemplo problemático de la función lineal, que es donde divergen las ideas de función lineal y de recta, vienen con el inciso C. En el C nos dan los dos puntos P, el 4, 7 y Q igual a 4, 2. Fijémonos que si graficamos estos puntos en el plano, 1, 2, 3, 4. Uno es el 4, 2, este punto que está acá, y el otro es el 4, 7. 3, 4, 5, 6, 7, por acá. Y la recta que pasa por estos dos puntos, bueno, es una recta vertical. Así. Y efectivamente esto no es función, ¿no? No cumple la prueba de la recta vertical. Justamente es una recta vertical en sí misma, ¿no? Así que si yo pongo una recta vertical en el 4, va a cortar al gráfico este en todos los puntos, porque es exactamente eso. Que en particular es más de 1. Así que esto no es función. Es una recta, ¿no? Porque, bueno, efectivamente dibujamos una línea recta. O al menos lo intenté. Pero no resulta función. Este es el momento, la única distinción entre la idea de función lineal y de recta. Las rectas incluyen ejemplos como este, pero esto no es una función. En este caso, la forma de escribir la fórmula de algo así, la expresión algebraica del conjunto de puntos no va a ser función, pero lo podemos escribir como el conjunto de los puntos que tienen coordenada x igual a 4. Esa es, de alguna manera, la expresión de este gráfico. La coordenada y, como verán, puede ser cualquier número.
cualquier número que tenga la forma 4 algo va a ser un punto de esta recta. El otro ejemplo que sigue función, pero que también es extraño, es el que habíamos visto, que es la recta horizontal. Esta sería, por ejemplo, la recta y igual a 2. Esto es una función constante. Tiene pendiente 0, porque acá, como verán, esto lo podemos pensar como 2 más 0 por x. La pendiente es 0 y el 2 es la ordenada al origen, es decir, donde corta el eje y. Estos dos son por ahí los ejemplos más polémicos en la familia de rectas. Y bien. Y lo último son los ejercicios 4, 5 y 6, que hacen uso de la noción de rectas paralelas y perpendiculares. Eso lo vamos a... Lo voy a mencionar nomás y no sé si alguno de esos lo pudieron hacer, les complicó, pero... Decimos que dos rectas, en este caso L1 y L2, son paralelas. ¿Sí? La pendiente de L1, pongamos que L1 tiene la forma AX más B, con A1 más B1, ahí va, y L2 es A2X más B2. Y decimos que son paralelas si A1 es igual a 2. Tienen la misma pendiente. Y son perpendiculares si A1 por A2 es igual a menos 1. O lo que es equivalente, A1 va a ser menos 1 sobre A2. En este estamos suponiendo acá que A1 y A2 no son 0. Va, por lo menos en particular que A2 no es 0. En el caso donde tenemos A1 igual a 0 o A2 igual a 0, es decir, alguna de nuestras rectas es horizontal, es como esta violeta que tenemos acá. Bueno, la perpendicular va a ser una vertical, no va a ser una función, por eso aquella expresión que teníamos allá no funciona, porque aquella estamos asumiendo que son funciones, sino que va a ser esta recta vertical. Y va a tener una forma de x igual a algo. Bueno, ahora vemos un poco lo de la parte teórica de función cuadrática y ya con eso nos podemos mirar un poco los suplementarios. Así tenemos la base. La función cuadrática, bueno, es la segunda familia de los polinomios y es muy similar, nada más que le agregamos un término cuadrático. Le vamos a pedir que el coeficiente principal, que es lo que llamamos A, coeficiente principal, sea distinto de 0. Si no, si A es 0, estamos trabajando con una recta en realidad y no nos interesa. Queremos trabajar ahora con funciones cuadráticas. C lo llamamos el coeficiente independiente, a diferencia del caso de las rectas, que era la ordenada de origen. Sigue siendo la ordenada de origen C, o sea, sigue siendo donde corta el eje Y nuestra función, pero por alguna razón se lo llamó siempre el coeficiente independiente.
Y AB es el coeficiente lineal. Es el numerito que acompaña a la X. El A acompaña a X al cuadrado y la C no acompaña a la variable. Esta forma, la que escribimos acá la función cuadrática, se la llama forma polinómica. Nos vamos a preocupar principalmente con tres formas de escribir a la función cuadrática. La polinómica, la factorizada y la normal o canónica. Depende de la bibliografía, la llaman de alguna u otra manera. Esta forma escrita así, donde tenemos los grados de x separados uno en cada sumando, es la forma polinómica. La forma factorizada es, vamos a ponerle así, x menos x2 igual a f de x. Es esta forma. Acá tenemos un producto de tres términos. El primer término a es el coeficiente principal, sigue siendo el mismo, incluso es el mismo a que está en la forma polinómica. Y acá el x1 y x2 son los ceros. O las raíces. Justamente, si yo me fijo cuánto vale f en x1, ¿qué va a pasar acá? Bueno, reemplazo en x1 y me queda x1 menos x1 por x1 menos x2. Y esto va a dar 0, porque x1 menos x1 es 0. O sea que toda la expresión me queda 0. Lo mismo pasa con x2, también se me anula. Es decir que nuestra función f se anula en x1 y en x2. Tiene ceros en estos valores. Pueden ser el mismo, puede que x1 sea igual a x2. O puede que no haya ninguno. También puede pasar que nuestra función cuadrática no tenga forma factorizada. Eso puede pasar, ahora vamos a ver cómo se distingue gráficamente eso. Pero si existen x1 y x2, lo podemos escribir de esta forma. Y esos van a ser los ceros o raíces de nuestra función. El beneficio que tiene de escribirlo de esta forma, o de encontrarse una función cuadrática escrita así, es que es muy fácil encontrar las raíces. Que suele ser uno de los problemas más interesantes de una función cuadrática. El otro problema interesante, la forma normal o canónica, es encontrar el vértice. Ahora lo vamos a ver gráficamente cuál es, pero la forma esta es x menos la siguiente. Alguna bibliografía lo llaman k y h, al x del vértice e y del vértice. Yo prefiero escribirlo así simplemente porque queda más claro qué es lo que estamos viendo. El a es el mismo que antes, es el coeficiente principal, ese se mantiene en todas las formas. Y el x del vértice y del vértice, este es un punto en el plano, que es el vértice. Créanlo o no. Es decir, es el mínimo o máximo de nuestra función. Eso va a depender del signo de A. Y ahora sí vamos. Profe, ¿sería el mínimo máximo o el punto de inflexión? No, o sea, es un punto de inflexión en el análisis más. No nos vamos a meter con ese análisis porque, bueno, involucra más las derivadas. Generalmente son términos del análisis de derivadas. Pero efectivamente va a cambiar la pendiente de la función en el momento, en el vértice. Vamos a ver qué pasa de una función decreciente a una función creciente. Es un punto donde se nos va a anular la derivada ahí. O sea que va a resultar un punto de inflexión. Pero además resulta Entonces ser un derivadas mínimo no o vemos. máximo por la misma razón, ¿no?
Ahora cuando veamos el ejemplo, el ejercicio 3 de los suplementarios, hay una forma de encarar ese ejercicio que involucra derivada, que es mucho más fácil, pero también hay una forma puramente geométrica de hacerlo. Ahí va, tenemos, las había escrito todas. ¿Dónde está? Bien. Acá tenemos una función cuadrática escrita en su forma polinómica, constantes a, b y c. Y nos va a interesar más que nada qué pasa cuando movemos a y c. Mover b, ahora vamos a ver, hace una cosa medio extraña. Pero si yo muevo el coeficiente principal, la función cuadrática crece más rápido, es decir, se nos va cerrando los brazos o se nos va abriendo. Se abren, se abren, se abren hasta el punto en donde cuando a es 0, nos quedamos con una recta. Y en el caso de los negativos, ahora nuestra función pasa a ser cóncava hacia abajo. Es decir, para a negativo, nuestra función es cóncava hacia abajo, o sea, tiene un máximo, que va a ser este vértice que está acá. Y para a positivo tiene un mínimo, que es el vértice este que está acá. Ese es el gran efecto que tiene el coeficiente principal sobre el comportamiento. Además de, bueno, abrir o cerrar los brazos, más que nada lo que nos va a interesar es el hecho de que el signo de A nos va a decir si estamos trabajando con una función que tiene mínimo o que tiene máximo. La constante C, que es el coeficiente principal, hace lo mismo que habíamos visto antes, nos da el punto en donde corta el eje Y, por lo tanto nos va a subir o bajar la función cuadrática. Y B, como ven, hace algo medio extraño, la hace como, de alguna manera, pivotear alrededor de el corte con el eje Y. Pero como ven, va a tener un efecto sobre el cálculo del vértice, no va a depender del vértice justamente porque vemos que se nos mueve a medida que movemos B. La otra forma es... vamos a ver esta ahora primero. Ahora tengo la función cuadrática escrita en forma factorizada. Acá las constantes A y B que estábamos viendo antes, bueno, y C. C va a ser... Tendría que haberle puesto A acá. Para hacerlo, para mantener la misma idea que antes. Ahora sí. El A de nuevo es el coeficiente principal y el efecto que tiene es exactamente el mismo que antes. Nos va a cerrar o abrir los brazos de nuestra función. Pero C y B lo que van a hacer es mover las raíces. Veamos que estos puntos de intersección de nuestra función con el eje X es exactamente el valor C y lo mismo con B. Y notemos que si B y C coinciden, que en este caso van a ser -1, tenemos una sola raíz en ese caso. Tenemos una función donde, en este caso el mínimo, pero puede pasar lo mismo con el máximo, dependiendo del signo de A, va a ser la raíz. En ese caso coinciden tanto el vértice como las raíces. Son todos el mismo punto. Y bueno, va a estar justamente en el eje X. Es tangente al eje X el punto. Con la forma normal, acá usé H y K. Como vemos, el H nos mueve la altura del mínimo en este caso. Y el K, que me quedó re lejos, acá está, nos mueve la coordenada X del vértice. Acá como que la movemos re rígida nuestra parábola, ¿no? La movemos hacia los costados con K y con H la movemos hacia arriba y hacia abajo. Para mover la forma general tenemos que agregarle el coeficiente principal que iría acá. Y ahora sí con A vamos a mover los brazos. Si es un mínimo o es un máximo. Y estas son un poco las tres posibilidades que tenemos con respecto más que nada al análisis de las raíces de nuestra función cuadrática.
En este ejemplo, por ejemplo, tenemos dos raíces distintas, ¿no? En este caso son dos números negativos. Una parece ser menos 0,221 y menos 2,779. Son los puntos donde interseca el eje X. Puede que tengamos una sola, como el ejemplo que habíamos visto antes. Ahí va, ahí tenemos una sola, donde el vértice, la coordenada y del vértice, que pasa a ser 0, y la coordenada x del vértice coincide con las dos raíces. O puede que no tengamos ninguna, como en este caso. Esta función cuadrática no corta el eje x. Y en este caso no vamos a tener una forma factorizada para nuestra función. Porque bueno, no hay forma de encontrar las dos raíces, pues no las tiene. Al menos no son números reales. Y de forma similar a lo que pasaba con las rectas, acá siempre notemos que hay tres datos que nos están faltando. En las rectas con dos datos siempre nos alcanza. En la función cuadrática siempre necesitamos tres datos. O bien sean los tres coeficientes de la forma polinómica, o necesitamos las dos raíces y el coeficiente principal, o necesitamos las coordenadas del vértice y el coeficiente principal. Pero siempre son tres datos, son tres numeritos. Eso es algo que de alguna manera permea esta familia de funciones. Necesitas tres datos para identificarla. De forma única al menos. Bien. Y a ver si... Bien. Bueno, ese análisis que hicimos gráfico con respecto a la cantidad de raíces de nuestra función, también lo podemos ver con la forma de la expresión de Bhaskara. No sé si recuerdan, pero lo vamos a mencionar nomás. Creo que está bien escrito ahí. No, la H está antes. Ahí va. Bhaskara, ¿alguien se la acuerda? ¿Cómo es la formulita de Bhaskara? Menos b, después más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Perfecto. Esta formulita que tenemos acá está basada en la forma polinómica, ¿no? Estos a, b y c son los a, b y c de la forma polinómica. Y esa es la gran utilidad de la forma polinómica, honestamente, porque si uno se pone a pensar, la factorizada nos está dando un montón de información. Escribir una función cuadrática en forma factorizada. Nos dice quiénes son las raíces, lo cual es uno de los datos más importantes. La forma normal también nos está diciendo quién es el vértice. La verdad que está re bueno como forma de escribir una función cuadrática. Y la polinómica uno dice, bueno, la verdad que mucha información no da. Y la información que nos da es, bueno, nos permite usar Bhaskara. Si no, habría que convertir estos a, b y c a cómo dependen de las raíces o de la forma del x del vértice y del y del vértice. Bueno, en la forma factorizada ni necesitamos usar Bhaskara porque ya tenemos las raíces, ¿no? Pero bueno, hay un elemento de esta expresión que se lo llama el discriminante. Se les nombra triangulito. No sé si en el apunte lo escribí como triangulito, pero... que es la expresión que está dentro de la raíz. Y se le pone nombre y se la analiza porque tiene bastantes consecuencias sobre la existencia o no de raíces. Observemos que si el discriminante es positivo, estrictamente positivo, mayor que 0, cuando yo le tome la raíz, puedo tomar la raíz porque es un número positivo y me va a dar dos números distintos, uno con el más y uno con el menos. Entonces ahí vamos a tener dos raíces distintas. Cuando el discriminante es exactamente 0, cuando tome la raíz me va a dar 0, y sumar o restar 0 me da lo mismo, así que me va a quedar una única raíz. ¿Quién es esa raíz? Es menos b sobre 2a.
que, si recuerdan, esto es la coordenada x del vértice. Esa es la forma de encontrar la coordenada x del vértice. Menos b sobre 2a. Que esto es x del vértice. La coordenada y del vértice, en este caso no es necesario ni siquiera calcularla porque sabemos que va a ser 0, porque es una raíz. Y cuando el discriminante es negativo, la raíz no la puedo calcular, o al menos no en los reales, y esto no tiene raíces. Bien. Y ahora sí, estamos en condiciones de ver un poquito los suplementarios. ¿Alguien le salió el segundo de los suplementarios? Sí, yo lo hice. Bien. Un segundito, ahí estamos. Fijémonos que nos está preguntando para qué valores de C es posible que el mínimo sea 6. Bien. Notemos que, bueno, el planteo de que sea un mínimo tiene sentido porque esta función tiene coeficiente principal 1, que es positivo, y por lo tanto lo que estamos buscando va a ser un mínimo, va a tener mínimo. Y después vamos a tener que hacer uso de las fórmulas del vértice, ¿no? El x del vértice, ¿quién es? Es menos b sobre 2a. Esto escrito en la forma canónica. Y el i del vértice, bueno, el i del vértice directamente lo que hacemos es reemplazar f en el x del vértice. Honestamente, hay formulitas para encontrar la coordenada i del vértice, pero se terminan siendo tan engorrosas como directamente hacer la cuenta. Entonces, una vez que encontramos la coordenada x del vértice, evaluamos en la función y vemos cuál es la coordenada y. Y acá como nuestro b, acá es medio extraño por el tema de las letras, pero el b de nuestra función es menos 2b. Si lo pensamos, bueno, para nuestra función nos queda menos 2b más c. Y por lo tanto el x del vértice acá va a cambiar un poquito. Esto va a quedar 2b. Porque menos 2b nos queda más. Y bueno, el b es 2b. Y una vez que tomamos, bueno, esta expresión todavía la podemos simplificar un poquito más porque el valor de a lo conocemos. Y el 2b se lo podemos simplificar. Y cuando reemplazamos acá, le estamos preguntando cuándo esto vale 6. Y ahí es donde vamos a tener que resolver una ecuación en b, probablemente cuadrática. Pero fijémonos acá que, de nuevo, siempre hay la necesidad esta en la función cuadrática de 3 datos.
Acá nos están preguntando el valor de C, o sea, nos están pidiendo uno de los datos, pero nos están dando el coeficiente principal, que es uno de los datos. Si nosotros le pedimos que el mínimo sea 6, es otro de los datos, y nos va a estar faltando un tercero para poder encontrarlo. Así que ahí estén atentos a tratar de encontrar ese dato extra que nos está dando. Profe, Sí. yo no lo pensé con tantas cuentas en realidad el ejercicio este. Ah, bien, ¿cómo lo encaraste vos? Y si te dice que es el punto mínimo, y si es una parábola, tiene que ser el vértice. Exactamente. Entonces el valor mínimo, o sea, va a pasar justo por, va a ser 0,6 el punto. El vértice va a estar sobre el eje de las Y. Porque si está corrida la parábola, no va a ser el punto mínimo en 6. A ver, ¿qué nos pregunta? Los valores de C para que el mínimo sea 6. Claro, pero fíjate que C sería nuestra ordenada al origen, ¿no? Claro, entonces tiene que ser el punto más bajo, porque si la parábola no fuera simétrica justo en el eje de la Y, y la ordenada al origen, o sea, si fuera 6 el punto del vértice y no fuera simétrico en el eje de las Y, la ordenada al origen podría estar más arriba que 6, o sea, va a estar más arriba que 6 en Y. Y Claro. nosotros necesitamos que sea el mínimo, así que tiene que ser justo el vértice, 0, 6. Igual no nos pide que el mínimo sea C. Nos pide para qué valores de C el mínimo es 6. C puede valer otra cosa. Es decir, una función cuadrática, por ejemplo. Hacemos... Uy, ahí va. Bueno, me quedó rebajo para hacer 6. Ahí va. Supongamos que acá está el 6. Esta función cuadrática tiene como valor mínimo el 6, pero su ordenada al origen, que es C, es más grande. Esta función sirve. Cumple con lo que nosotros queremos de alguna manera. ¿Qué valor es el que hace que esta cosa funcione? Bueno, ese valor que está ahí, supongamos que sea un 7. Y el mínimo es 6. Porque la consigna nos pide para qué valores de C es posible que el mínimo sea 6, pero no nos dice que C tiene que ser el mínimo. C puede ser cualquier cosa. Es la ordenada al origen nomás. Acá fijémonos incluso que la letrita de esta B larga, que es nuestro coeficiente lineal, o al menos parte de él, puede ser distinta de 0. Hay que ver eso, hay que chequear a partir de las propiedades, pero puede ser distinta de 0. Y si es distinta de 0, esto va a estar corrido hacia los costados, no va a quedar justo alineado con el eje Y. Y no sé si ahí se entendió el problema de... que creo que era una cuestión de la consigna más que nada. Profe, ¿había que resolverlo o solamente graficarlo? Yo lo grafiqué y me salió muy parecido a lo suyo. Acá hay que encontrar los valores de C. Sí, sí, hay que dar... hay posibles valores de C. Puede haber un solo valor para C, o puede haber múltiples, o puede haber ninguno. Pero hay que efectivamente hacer las cuentas para encontrarlos, si es que existen. Y si no, poder probar que no hay. Fijémonos que pueden depender de la letra B larga acá, ¿no? O sea, puede que C sea, no sé, 7 veces B larga. No sabemos quién es B larga, pero son posibles valores de C.
haciendo uso de esta expresión, es decir, calcular el x del vértice con los datos que tenemos y reemplazarlo y pedirle que sea igual a 6, el y del vértice, les va a dar una expresión para C. En función de B, probablemente todo esto dependa de la letra B, pero les va a dar los posibles valores de C. Y esos van a cumplir, ¿no? Tienen mínimo 6, que es todo lo que necesitamos. El ejercicio es bastante más sencillo por ahí lo que parece, pero hay que tener cuidado Tiene la complicación el hecho de que los valores que encontramos para C pueden ser un poco... uno espera encontrar números por ahí, y en este caso no nos van a quedar números. Porque tenemos esta B larga que no conocemos dando vuelta en la expresión. Sí, el 6 es el mínimo, que sería el vértice. Los valores para 6 no serían todos los reales. Para que nos dé 6, el mínimo. Claro. Y ahí va a depender de el valor, lo más probable es que va a terminar dependiendo del valor B larga. Para cada valor de B larga va a haber un posible valor de C que hace al mínimo 6. No sé si vamos a poder encontrar para cualquier valor de B larga, por ahí tengamos que restringir quiénes son los posibles valores de B para los cuales esto funciona. Pero aún así va a depender de B larga. Los posibles valores de C. Y en este caso acá lo dejé escrito así, pero porque acá hay una confusión posible con el hecho de que B son dos cosas distintas. Pero acá es el X del vértice, ¿no? El X del vértice es la expresión que tenemos ahí. Que de nuevo, estas cuentas si las hacemos, esto nos da efectivamente B larga. O sea que acá en realidad estamos reemplazando un B larga. Y después lo que vamos a querer hacer es con esta igualdad despejarse. Y bueno, hago unas menciones con respecto al tercero. Ahí va. Pero sí, de este segundo quería dejar dicho eso nomás. Acá hay que tratar de encontrar, hay que encontrar la expresión de C. Puede que no sea exactamente un número, pero... Profe, ¿puede ser que dé B cuadrado? ¿Que dé B cuadrado? O sea, la letra C. Claro, puede que quede una expresión de B, sí. No sé si es exactamente B cuadrado, puede que sí. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero... fíjate que está igualando a 6. Creo que eso te cambia un poquito el resultado. Y en el tercero... lo voy a graficar, vamos a aprovechar y voy a ir al otro y vamos a ver exactamente qué es lo que estamos buscando. Por eso tiene el asterisco este ejercicio, siempre generalmente lo planteo con la idea de que lo piensen, intenten calcular o a ver al menos cómo harían la cuenta, pero es un ejercicio bastante complicado. Por lo menos resolverlo geométricamente. Si tienen uso de lo que es derivadas, por ahí resulta mucho más fácil el ejercicio, pero... la idea es tratar de hacerlo sin usar eso. La recta que nos dan es x menos 1 igual a y. Vamos a ponerla acá. Y la función cuadrática es x al cuadrado más 1, la parábola. Igual a x al cuadrado más 1. Bien. Y nos van a pedir la distancia entre estas dos cosas. La distancia mínima. ¿No? La distancia mínima parece ser la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Este que está acá y este que está acá. Parecen ser los dos puntos que están más cerca entre sí. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer para encontrar la distancia entre estas dos funciones o estos 2 gráficos?
es una hipotenusa, puede ser. Bien, ¿qué triángulo dibujarías? Voy a pasar esto al papel entonces. Me parece. Comparto. Acá, ahí va. Ahora que más o menos tenemos una idea de cómo es el gráfico. Tratar de replicarlo más o menos bien. Este es el 1. Y la otra función pasa por acá. Este es el punto. Bien. ¿Y qué triángulo decís vos que va? Un triángulo rectángulo. Sería un rectángulo. Utilizamos lo que sería la lineal, la función lineal, como hipotenusa y hacemos lo opuesto y la adyacente sobre la otra, que es la cuadrática. O sea, el punto. Bien, ¿y cuáles serían el opuesto del adyacente acá? Uno, uno podría ser un poco más arriba, de última, uno, dos, no sé, donde toque justo la parábola. A ver si tipo dibujar este lado así. No, no, recto. De uno Mm, hacia arriba hasta que toque la parábola. Y de ahí de esa parte hacia la derecha hasta que toque la lineal de vuelta. Ahí. bien. También puede ser desde el vértice hasta el punto donde I es 0 en el eje X de la línea. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Se me va un poquito sobre el final. Que desde el vértice hasta donde la función lineal corta el eje X. De acá a acá. Así. Claro. Y después subiendo para arriba también. Se pueden tomar los ejes como parte del triángulo. Fijémonos acá, esta del triángulo de acá puede, me parece que dibujar así y la otra también. Está buena como para encararlo geométricamente a ver cómo avanza, pero no sabemos del todo bien si este punto que está acá va a ser el que está más cerca. Uno de los problemas que tiene este ejercicio es el hecho de que no estamos del todo seguros de cuál es el punto más cercano entre las dos cosas. Es decir, qué punto de la parábola, supongamos que sean estos dos, bueno, cuáles son las coordenadas X e Y de este punto. ¿Y cuáles son las coordenadas X e Y de este punto? Ahí es donde es algo que por ahí se complica un poco encontrar esos dos. Que es para mí el gran problema, porque si nosotros llegamos a conocer las coordenadas X y Y de estos dos puntos, acá no sé por qué lo escribí con las mismas letras, pero van a ser distintas, ¿no? Este va a ser un ZW si queremos. Ya ahí sí, paso a querer calcular la distancia entre dos puntos en el plano, y ya está, ¿no? Calcular la distancia entre dos puntos en el plano, ahí sí dibujo este triángulo. Y me queda que esta distancia es la hipotenusa, los catetos son las diferencias en coordenadas X e Y, y uso Pitágoras. Pero para mí la parte grande del problema este es ver, bueno, cuáles son los dos puntos, uno en el gráfico de cada una de las dos funciones, que son los que están más cerca. Esto, por eso les había dicho, hay una forma con derivadas que es súper sencilla, que hay algo que se cumple acá, que es el punto que está más cerca, que es este, en el gráfico de la función cuadrática. La recta tangente a este punto, que es decir, la que toca el gráfico en un solo punto, tiene la misma pendiente que la recta que tenemos acá. Ese es el punto más cercano. Pero bueno,
sin meternos con derivadas, vamos a hacer un trabajo parecido. Lo que podemos hacer es a esta recta empezar a moverla hacia arriba. La empiezo a levantar, que en términos de la fórmula, ¿qué significa? Para que me olvidé cómo se escribía cómo era la recta esta. Ahí va. Es x menos 1 igual a y. Esta es x menos 1 igual a y. Empezar a levantarla, o sea, escribirla, por ejemplo, por acá, ¿no? Esta nueva recta es paralela a la anterior, tiene la misma pendiente, o sea que es x más algo, la estamos moviendo para arriba. Tomamos todas las familias de rectas de esta forma, y si seguimos subiendo va a llegar un momento en que tocamos al gráfico de la parábola. Vamos a intersecarlo. Si seguimos subiendo nos vamos a cruzar, ¿no? Pero hay un momento antes de cruzarlo por completo que lo tocamos en un solo punto. Ese va a ser el punto que estamos buscando. Pero si uno no va acercando, digamos, la recta, la parábola, puede ser que el punto más cercano sea en el infinito. ¿O no? ¿Cómo? Si puede ser que el punto más cercano. Porque, digamos, la parábola sigue hasta el infinito y se va abriendo cada vez más. Sí. Y bueno, siempre queda igual. Entonces, el punto más cercano puede que no esté donde inicia la parábola, sino en el infinito. Es que justamente fijémonos que a medida que avanzamos después, si avanzamos en X y nos vamos moviendo un poco más distinto, hacia los positivos números cada vez más grandes en X, la distancia entre la parábola y la recta se nos va haciendo cada vez más grande. Notemos que estas distancias son cada vez mayores. Está bien, uno podría decir, bueno, pero no probamos eso. Va a haber que hacer una pequeña salvedad. Y acá incluso peor todavía, ¿no? De este lado casi que ya llega un momento en que no si hago así, o incluso acá también se nos hace cada vez más grandes las distancias entre la recta y la parábola. Donde parecen estar más cerca es en esta zona. Está bien, no lo estamos demostrando que sea exactamente el punto más cercano, pero de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a subir nuestra recta hacia arriba, paralela a la pendiente que tiene ahora, y cortamos al gráfico, el primer punto donde cortemos, ese tiene que ser el que está más cerca. ¿Por qué? Porque si hubiese otro que esté más cerca, lo deberíamos haber cortado antes. Deberíamos haber tocado ese otro. El primer punto que toquemos va a ser el que está más cerca. Porque fue el que menos distancia tuvimos que mover la recta para llegar. De otra manera uno puede hacer algo parecido y mover la parábola para abajo, ¿no? Que es, bueno, restarle una constante a la parábola, moverla la que lo ordena al origen. Y el punto en el que toquemos a la recta, bueno, va a ser el punto de intersección con la recta, va a ser el punto más cercano que tenemos ahí. Y va a ser el más cercano justamente porque va a ser el que tuve que mover la parábola lo menos posible para llegar. Esta técnica funciona, nos plantea un par de problemas que hay que resolver en el medio, por eso se los quería dejar sugeridos. Subir esta recta, ir subiendo la recta, implica, bueno, considerar esta familia de rectas, ¿no? Acá cambié de color en el medio. Tienen la misma pendiente que la original, pero tienen ordenada el origen que va cambiando. Va a haber un momento en donde yo con esto me voy a cruzar con mi función cuadrática, que si mal no recuerdo es x cuadrado más 1. Para algún b, todavía no sabemos qué b. ¿Y cómo plantearían la intersección entre esta recta, una recta de esta forma, y la parábola? ¿Cómo encontrarían, por ejemplo, la coordenada x de la intersección?
¿Se les ocurre? En un ejemplo particular, si yo les doy dos funciones y les pregunto si se intersecan y si se intersecan, ¿en qué punto se intersecan? ¿Cómo lo encontramos? Fijémonos qué significa que se intersequen estas dos funciones. Significa que si yo las grafico, acá voy a ser un poco liberal con los gráficos, tenemos la cuadrática y después tenemos nuestra recta, supongamos que sea esta. Bueno, estamos buscando estos puntos que se intersecan, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que se interseque? Quiere decir que estos puntos, ¿no? Vamos a ponerle nombre a uno, por ejemplo, este es P y este es Q. Bueno, están en el gráfico de la recta y están en el gráfico de la parábola. O sea, están en el gráfico de las dos. O sea que tiene que pasar que, por ejemplo, para el punto P, si lo escribimos en la forma XY, ¿qué significa que esté en el gráfico de la recta, por ejemplo? Bueno, significa que la coordenada Y de este punto tiene que ser X más 5. Es decir, es su coordenada X más 5. O sea que el punto tiene que tener la forma X más 5. Eso significa que está en la recta. O al menos en el gráfico de la recta. Pero que esté en el gráfico de la parábola significa que su coordenada Y tiene que cumplir la regla de la parábola. Tiene que ser X al cuadrado más 1. O sea que tiene que cumplir estas dos cosas al mismo tiempo el punto P. Lo mismo pasa para el punto Q, ¿no? O sea que el punto P, la coordenada Y del punto P, la X la cumple, ¿no? X es X siempre. Pero la coordenada Y vemos que tiene que ser al mismo tiempo X más 5 y tiene que ser X al cuadrado más 1. Y para que sea el mismo punto, porque es P, esto tiene que ser igual. Y ahí es donde tenemos la condición para encontrar el punto de esta intersección. Cuando resuelvan esto es posible que les dé dos posibles valores para X, o ninguno, o uno solo. Esto depende, fijémonos que es una función cuadrática escondida lo que tenemos acá. Entonces puede tener o una sola solución, o dos, o ninguna. Y eso significa que una recta y una parábola se pueden intersecar en dos puntos, en un solo punto, bueno, supongamos que ahí se tocan, o en ningún punto. Son las tres posibles opciones. Entonces nosotros en el ejercicio este vamos a tener que hacer ese planteo, igualando las dos expresiones. Vamos a tener esta B dando vuelta acá que no conocemos, y le vamos a tener que pedir que la intersección sea un solo punto. Porque lo que queremos es encontrar el puntito donde se interseca por primera vez. Bueno, ahí con eso ya lo mareé bastante con este. Se los dejo como para que lo vayan pensando y prueben a ver si terminan de entender esta idea de mover la recta hacia arriba y qué significa y si se convencen por ahí de que el punto que estamos encontrando es efectivamente el más cercano. Bueno, mañana nos vemos y hacemos la parte de función trigonométrica. Bueno, profe. Perfecto. Estamos bien. Y bueno, espero que les haya servido lo de la parte del ejercicio 2. Ese chequenlo, les va a quedar algo que depende de B. Pero cualquier cosita igual mañana lo charlamos.
Bueno, nos vemos entonces mañana. Profe, una consulta. Sí. ¿Tomó asistencia o no? ¿O no tomó asistencia? No tomé, porque queda registrada Perfecto. en el Meet directamente. Listo, hasta mañana. Nos vemos.